Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de tecnología del día a día sin palabras y con humor. Y hoy vamos a hablar de grandes palabras, porque el palabra de hoy es algoritmo. Y la idea es explicarte qué es y desmitificarlo un poco porque he traído a una invitada, la primera invitada del podcast. ¡Qué honor! Y nos va a contar que tiene un algoritmo, se ha hecho su propio algoritmo. Así que sin más te la voy a presentar. Ella es Sandra Arévalo. Es de esas personas que entendió lo que yo vendía en algo así como 2018, una visionaria de la vida. Así que tenemos un recorrido largo juntas. Así que porfa, Sandra, preséntate, cuenta qué haces y luego hablaremos de qué es algoritmo y de qué va el tuyo. Un honor, Alba, acompañarte. Bueno, yo lidero Wiser, que es una compañía que se encarga de acercar profesionales autónomos con oportunidades de trabajo a nivel global. Así que tenemos un algoritmo que es la base de toda nuestra operación y encantada de estar aquí para compartirlo contigo y tu audiencia. Es decir, algoritmo, vamos a intentar definirlo. Algoritmo es como una fórmula, esto hablábamos antes de empezar, ¿no? Es una fórmula de matemática muy larga y muy compleja. Entonces sirve para, tengo muchas variables que tienen que dar un resultado. El famoso algoritmo de Instagram, pues en función del post que has visto, cuánto rato has estado en este post, qué otras cuentas ves, qué tienes de hashtags, qué hashtags usas, a qué horas te conectas, quiénes son tus amigos, en función de muchas variables, te da un resultado. ¿Vale? En el caso de Sandra no nos lo contara, pero cuando tienes muchas variables y necesitas dar un resultado, esto es un algoritmo, es una fórmula compleja, la podrías hacer a mano, pero vas muy lenta. ¿Cuál es el post que te muestra primero? ¿No? ¿Qué Exacto. orden te muestra qué cosa? Es básicamente la decisión, ¿no?, que ¿Sí? tomas. ¿Cómo decide YouTube qué vídeos te van a gustar y te sugiere ahí a la derecha para que te quedes más tiempo en YouTube? Exacto. Esto, que recopila muchísimos datos, los procesa muy deprisa y te da un resultado, es un algoritmo. Vamos a desmitificar esto. Es una fórmula matemática compleja. Entonces, si dejamos de pensar que solo los grandes pueden tener un algoritmo, por eso está Sandra aquí, los pequeños también podéis tener un algoritmo. No te diré que vas al súper y lo compras, ¿vale? Esto es una programación a medida, no hay todavía algoritmos SaaS, a pesar de que sería muy interesante montarlo. Sandra, igual deberíamos hacernos un negocio. Pero Sandra tenía este problema, ella hace matchings de ofertas y perfiles. Entonces, pues en una oferta te piden experiencia en un tema, un idioma, una disponibilidad, un precio, un país, o sea, muchas variables, y el perfil también tiene muchas variables que hay que cruzar. Así que, ¿cómo empezamos a hacer? ¿Cuál es el secreto de un algoritmo? ¿Cualquiera puede empezar a hacer un algoritmo hoy y aquí y mañana? ¿O qué recomendarías que hicieran primero? Sí, a ver, yo lo primero que hice cuando entendí que necesitaba un algoritmo, fui al Supercomputing Center que tenía allí una compañera de estudios. Y claro, lo primero que me dijeron fue, muéstranos tus datos y explícanos qué es lo que quieres obtener. Y claro, en ese momento pues tenía 50 líneas en un Excel, que era básicamente una tabla donde tenía los perfiles de las personas más o menos parametrizados, digamos como un CV, pero en Excel. Y por otro lado, tenía también trabajos parametrizados que encontrábamos en plataformas online. Y lo que nosotros hacíamos básicamente era ver cuáles son los trabajos que han entrado en este momento, cuáles son los perfiles de las personas que se han inscrito en nuestro servicio, cruzábamos estas dos informaciones y decidíamos cuál es el trabajo que mejor le encaja a cada persona y cuál trabajo no le encaja. Entonces, claro, esto es algo que puedes hacer manualmente, pero tienes una limitación muy grande de cuántos perfiles o cuántos trabajos puedes procesar cada día. Entonces, ¿cuándo empezar a trabajar un algoritmo? Yo te diría, no puedes hacer un algoritmo si no tienes datos, por lo tanto, entender cuáles son los datos o las variables que tú vas a necesitar para apoyar este proceso de decisión es importante. En el caso nuestro, empezamos con un Excel, luego tú nos ayudaste a estructurar lo que sería la base de datos, ¿no? Un poco en Podio, donde íbamos entendiendo todas las variables que realmente se involucraban en el proceso y en el momento en que dijimos, oye, tenemos una limitación, no podemos hacer más de 20 o 30 matches, ¿no? O encuentros de trabajo sugeridos por persona al día,
Entonces, vamos a tratar de automatizar, o sea, esto lo que nos ayudó fue a que esas decisiones de este proyecto encaja o no con cada persona se tomaran de una manera más rápida, pero que le metas, digamos, las variables que para ti son importantes. Entonces también esto es clave, ¿no? Es una fórmula, como dices tú, ¿no? Larga, pero es una fórmula que lleva pesos, ¿no? Entonces, si para mí que te llames Alba o Pepita no es importante para el trabajo que yo te voy a dar, no le voy a dar peso a esa variable, pero si para mí es muy importante saber que te dedicas a tecnología y no a economía, pues esa variable va a tener mucho peso en la decisión, ¿no? Al final, esto nos ha dado una fórmula, ¿no? Parametrizada y con pesos determinados, que nos da un número y nosotros vamos a decir, este número entre más alto, quiere decir que la persona es más cercana en perfil a este trabajo, o sea que este trabajo te va a encajar mejor, es un mejor match y te lo mostrará primero. Y los que encajan menos, ¿no? Como los posts de Instagram, los que parece que van menos con tu comportamiento y tu interés, pues estarán abajo y quizás nunca llegarás a verlos, ¿no? Y es eso básicamente. Entonces, en vez de pasasteis de hacer 20 o 30 a hacer qué cantidad hace el algoritmo él solito. Claro, el algoritmo hace hoy, analiza 5.000 trabajos al día porque son los que le entran. Tiene capacidad de crecer, no voy a decir ilimitada, pero mucha. Y nosotros nos dedicamos un poco inicialmente a validar que el resultado que nos da es correcto y con esta información tú puedes retroalimentar el sistema para que cada vez sea más exacto. Entonces ya no es buscar de cero, ya estás en un nivel de proceso más avanzado, ¿no? Donde aportas más valor que la búsqueda manual. Este proceso de mejora es importante, es decir, cuando creas algo que no existía con una lógica que es tuya, que es propietaria, ¿vale? Que esto es lo que vale dinero en las empresas, todo este peso, tal, hay que retroalimentarlo constantemente, seguramente ver de este trabajo que te propuse cuántos se acabaron asignando, cuántos han acabado cerrándose para reajustar estos pesos. Exacto, y lo puedes hacer de dos maneras, que igual aquí metemos el otro palabra. De una manera es, bueno, voy viendo qué tan bueno es el resultado y voy reevaluando mis parámetros para ir ajustando cada vez más el resultado dentro de un proceso periódico, ¿no? Cada 3, cada 6 meses, cada año me hago una reprogramación. Y lo otro es decir, ¿no? Lo conecto, ¿no? Tengo tanto feedback de mis usuarios que están ellos mismos evaluando si los matches son buenos o no, lo alimento permanentemente a mi sistema y ahí tengo un loop de machine learning, ¿no? Que es mi máquina aprende ella sola y se autoajusta a sus parámetros, pero que no es algo más que esto, ¿no? O sea, es entender qué variables necesitas, qué peso tienen, cuál es el impacto que vas a tener en el resultado y, y bueno, tenerlo aprendiendo ¿Vale? constantemente. Es este momento en que tú le dices a lo mejor que el idioma es importante, ¿no? Si yo sé inglés, me puede mandar propuestas en inglés, pero resulta que de todas las propuestas en inglés que me has mandado, ninguna se ha cerrado. Porque yo he dicho que sabía inglés, pero culturalmente a lo mejor no encajo con los proyectos que me llegan y la máquina entiende que en mi caso el Ujú. algoritmo se ajusta y deja de mandarme trabajos en inglés porque no me salen, ¿vale? Este proceso de máquinas que aprenden para bajarlo a la cosa más peregrina es esto, que esto es un poco el algoritmo de Instagram hace esto, el algoritmo de Google hace esto. ¿Qué van a hacer cuando no tengan cookies? Va a ser un proceso muy interesante. Esto otro día. La muerte de las cookies vendrá en otro capítulo del podcast, pero al final es esto. Hay procesos de ajuste automático persona a persona, ¿no? De este gran algoritmo, luego haces tú su personal algoritmo en función del éxito de las propuestas y después hay las grandes actualizaciones. Vamos a actualizar el algoritmo. Entonces lo cambian para todo el mundo otra vez, ¿no? Que son estos dos procesos que decía Sandra, es cuando Google cambia su algoritmo, pues potaplof, los posicionamientos varían. Y entonces de repente estabas en la 1 y te vas a la 25. Y te, ah, qué bien, mi negocio acaba de morir. O no, o estabas en la 25 y te vienes a la primera página de sopetón que no sabes ni cómo ha pasado. Así que algoritmo desmitificado. Todo el mundo puede tener un algoritmo si tienes datos
con muchas variables, cálculos complejos y mucho volumen, que para hacer... Y un equipo que lo trabaje, porque una cosa es darte cuenta de lo que necesitas y que vas a pedir, ¿no? Que ya es un proceso estructurar esto para poderlo transmitir al equipo, pero luego necesitas, pues, las personas que trabajan con la programación de los algoritmos y todo el montaje del sistema para que esto vaya corriendo en el día a día, ¿no? O sea, que ahí hay varias fases. Baño de realidad. Entre el día que decides necesito un algoritmo y tengo datos, ¿vale? Porque era esta primera fase de tengo suficientes datos para alimentar a un sistema hasta que lo pones en marcha, estamos hablando de meses. Sí. Muchos, pocos. Meses de implementación, no, yo te diría 6 meses, un año. Pero para estar el día uno necesitas tener buenos datos y una buena cantidad. O sea que realmente para llegar a ser un algoritmo tú necesitas estar durante meses recogiendo información. Entonces es muy importante que, bueno, al principio quizás el Excel va a tener, no sé, 10 columnas y tú a medida que avanzas en tu proceso vas aumentando, vas aumentando. Muy importante que sean datos parametrizados, ¿no? Esto de tener el Excel con colores, no tienes que poner una variable que tú puedas leer el valor, ceros o unos, lo que quieras, pero los colores y los comentarios no valen. Tiene que estar todo dentro de las Hablas, condiciones de valor. filas y columnas. Sí, Sí. importante. Y entonces hay que buscar al equipo correcto que tenga experiencia. Sí, si no has oído nunca el capítulo 1 de este podcast, cómo hablar con tu programador y que te entienda, antes de hacer el algoritmo vas a oírlo, pero sí importante equipos con experiencia, Muy solvente importante. y demostrable. Exacto, que te puedan hablar las implementaciones que han hecho y también tener en cuenta su capacidad, porque igual te vas con alguien que es experto en algoritmos, pero te entrega la cajita y tú la tienes que enchufar. Entonces vas a necesitar una persona, ¿no? De backend que te enchufe esto en tu sistema, que te haga un poco las adaptaciones, ¿no? Nosotros tenemos varios adaptadores que se conectan al sistema de inteligencia artificial externo y estos son varios tipos de perfil, ¿no? A veces decimos, no, con un programador ya tengo, no, no, igual necesitas 2 o 3 perfiles diferentes para poderlo montar y mantener también, ¿no? Que en el capítulo de hace un par de semanas hablaba de integración. Integración es la palabra mágica en cualquier sistema. Sí. No, hablaba de email marketing, pero en realidad integración es el determinante muchas veces de qué sí puedes hacer y qué no. Es decir, puedes tener un algoritmo muy bonito que no se puede enchufar con el resto de tus sistemas y entonces es como fallo de diseño. Para diseñar ese algoritmo tendrías que haberle dicho al programador, necesito que se pueda conectar con todas estas cosas. Cuanta más experiencia tenga el proveedor, mejor, porque además ellos también te dicen, ¿y has pensado en? ¿Y has pensado en? Y tú, uy, no, gracias por decírmelo. Entonces yo siempre digo que el proveedor que no te pone preguntas es porque nunca lo ha hecho. Exacto. A Entonces, nosotros, por ejemplo, lo comparto como anécdota, nos pasó que nos entregaron la cajita que se había probado siempre con datos estáticos, ¿no? Y cuando nos entregaron la cajita, el tema fue, claro, pero es que a mí me entran 5.000 proyectos cada día. Tengo que darle la información en vivo y en directo y luego sacar esa información y mostrarla, conectarla a mi web para que el usuario al final tenga en el frontend los matches que quiero que vea. No es solamente la cajita me da el resultado y yo luego como meto eso al sistema, no lo vas a hacer manual. Entonces, esto tienes que pensarlo también, cómo parametrizas la información que tú tienes en tu sistema. Por eso hablaba de tener adaptadores, ¿no? ¿Cómo tengo yo mis datos? ¿Cómo se los paso a aquel algoritmo? Y luego, ¿cómo los vuelvo a traducir a mi sistema para poderlos dejar que el usuario los visualice, ¿no? sí, sí, vamos a explicar así como muy en físico. Es como si tuvieras a 30.000 personas dentro de una habitación cerrada, ¿no? Entonces hay que poderles hacer entrar la información y poderla recibir, porque si no están ahí encerrados procesando o preparados para procesar, pero no sirve. Entonces, cuidado con estas cosas cuando montamos sistemas a medida. Que los sistemas a medida a veces nos dan ese tipo de problemas de cómo entro y cómo salgo. Eso es integración, que es la palabra secreta técnica que todo el mundo debería quedarse en la cabeza a la hora de gastar pasta en tecnología, que luego nos pasa lo que nos pasa. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a alguien que nos esté escuchando y diga, guau, yo necesito un algoritmo?
Do's and don'ts. Bueno, el do, como lo he dicho desde el principio, ¿no? Muy importante los datos, ¿no? O sea, qué variables tienes que tener en cuenta para tomar las decisiones que quieres automatizar, ¿vale? Y esto, pues igual al principio, a mí me costaba, no sabía ni qué variables, ¿no? De hecho, cuando hablábamos con Alba, vamos a montar un sistema, ¿qué sistema? ¿Para qué? Bueno, y creo que la decisión que tomamos fue muy buena, fue, mira, tú vas a necesitar otra cosa, pero como todavía no sabes qué forma va a tomar esa cosa, vamos a crear algo que te ayude a dar esa forma, ¿no? Entonces, bueno, si es en un Excel o si es una base de datos más sofisticada, lo que quieras, pero empieza a estructurarlo de una manera muy analítica, ¿no? Porque estamos hablando al final de datos, qué datos necesitas y recoge muchos datos, aunque no puedas dar el uso máximo a esos datos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo primero que hice fue con una API conectarme a las plataformas que me podían dar datos y bajar y bajar y bajar información. Para esto no necesitas del algoritmo, necesitas un programador que te haga un poquito de backend. Y así la base de datos creció muy rápido porque mientras lo hacíamos a mano, no íbamos a llegar al volumen de datos para poder empezar a entrenar el algoritmo, que es darle, oye, pues yo tengo esto, hazme un calculín ahí rápido y dime qué resultado me das y yo veo lo bien o lo mal que está y empiezo a ajustar, ¿no? Yo creo Cuando que hablamos de muchos datos, hablamos de miles de líneas, no de centenares. Y si pueden ser 10 miles de líneas, mejor. exacto, entre más datos tengas, esto es como tienes un amigo al que no ves nunca, pues como lo ves pocas veces, estos puntos de encuentro te dan poca información, entonces podrás predecirlo poco, pero si tú tienes mucho contacto y le ves mucho, pues entre más datos tengas, mejor lo entenderás. Entonces, ¿no? Es un poco este concepto. Entonces, estructurar, ¿no? Entender, sentarte, reflexionar qué es lo que necesitas y conseguir la mayor cantidad de datos lo más pronto que puedas para hacer esta base de entrenamiento que necesitará el algoritmo. Y en paralelo ir informándote de quién trabaja en estos temas, qué experiencia tiene, con qué tipo de empresas trabaja, porque si es el que le hace los algoritmos a Telefónica, quizás no te va a poner mucho cuidado y ver referencias de su trabajo para poder, desde una etapa temprana, preparar lo que se necesita para llegar a hacerlo. Y Y don'ts, disfrutarlo, porque la verdad eso es muy divertido. No se nos puede olvidar lo disfrutar más. de este tipo Cuando te molan estas cosas son muy divertidas de hacer. A de- Sandra le divierten, a mí también, pero igual al público que nos escucha han oído backend y API y han desconectado directamente. Un día hablaremos de APIs. Va, esto hemos abierto un tema para explicar. Para palabras. el próximo palabra a desmitificar. Gracias. Don'ts, cosas que no volverías a hacer o que recomiendas que no hagan. Para llegar al algoritmo que nosotros tenemos ahora, nosotros tuvimos un algoritmo previo y este lo tomó una persona que era, bueno, un programador que se le ocurrió empezar a hacer las formulitas en sus líneas de código. Hizo algo, bueno, interesante, pero limitadísimo y nos gastamos 6 meses con él experimentando. Le agradezco porque nos hizo la base para entender qué era lo que realmente necesitábamos, pero esto no es de dárselo al becario, a alguien que está empezando. O sea, si tú realmente quieres que te construyan algo con cara y ojos, vete con gente que tenga la experiencia y que tenga la capacidad también de apoyarte en todas las fases, no solamente en hacerte un programita y luego esto se queda acá, ¿no? Yo creo que es importante si tú estás apostando fuerte por esto, ¿no? Gestiones grandes de información. Otro don't es no necesitas un algoritmo para todo. O sea, también esto se justifica cuando tú manejas un volumen muy grande de información y no te es rentable hacerlo en manual, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, nosotros mientras pasaban estos 6 meses de programación, teníamos a gente haciéndolo en manual porque estábamos probando cuál era el flujo de información con los usuarios y demás. No hace Nosotros, falta un algoritmo para hacer la lista de la compra. Mis alumnas se van a reír porque esto es uno de esos ejercicios que les hago hacer. Hacer la lista de la compra en lenguaje máquina. ¿Vale? Pues para hacer la compra en mi casa igual nos haría falta, pero si eres una familia de tamaño razonable, la haces a mano. sí, Entonces, que no hace falta fliparse, es decir, sí,
mi modelo de negocio, que es el de Wiser, es a volumen, necesito procesar muchos datos y esa es mi visión, en algún momento vas a necesitar un algoritmo. Si mi visión es vender muchos cursos, pero es un proceso que entra, sale y no tiene variables, aunque hagas mucho volumen, no necesitas un algoritmo. No El podrás. problema es cuando empiezas con él, depende. Es que depende de, entonces, cuando empiezas con esta lógica, es cuando deberías empezar a plantearte que quizás para hacer mucho volumen vas a necesitar un algoritmo. Sí, pero bueno, lo has dicho, tampoco, no siempre puedes. O sea, la manera como yo veo mi algoritmo es como si yo tuviera un asistente personal súper eficiente, ¿no? Pero yo le he transmitido a su cabeza todos mis criterios de decisión y piensa por mí, pero alineado conmigo. Ahora, si yo tomo decisiones en mi negocio que son muy variables y no son reproducibles, ¿no? Hoy día me parece esto, pero igual mañana lo cambio, pues es que es imposible que tengas algo automatizado, ¿no? Y quizás tu negocio no lo requiera, ¿no? A veces la ultra personalización es lo que te diferencia y no necesitas automatizar. Entonces, hay que hacer esa reflexión previa para entusiasmarse y entonces ya vas a las siguientes etapas con ganas. Genial. Muchas gracias por estar, por contarnos. Me ha encantado el ejemplo de es como tener un mini yo, pero multiplicado por 300 que piensa como tú y esa es la lógica de transmites la fórmula de tu cerebro de manera ordenada a una persona, voy a entrecomillar, que lo ejecuta mucho más rápido. ¿Vale? Porque este creo que es el símil que podemos entender todos, que cuando tú no sabes cómo lo haces, no se lo puedes explicar a la vecina, ni al asistente, ni a la project manager, ni a nadie. Vale. Así que espero que os haya gustado este capítulo, que hayáis entendido qué es un algoritmo, para qué sirve y le perdáis el miedo al de Instagram, porque entonces si entendéis cómo piensa, le podéis hacer trampas al algoritmo. Que esto siempre me divierte, este era uno de mis hobbies. Hace 2 versiones del algoritmo de Google, era intentar que me sacara vestidos de novia. Le hacía trampas al algoritmo. Le daba información falsa para ver si me daba información falsa él. Cosas de frikis que nos divierten. Últimamente tengo que decir que los algoritmos me tienen muy bien calada y no consigo que me pongan posts de vestidos de novia y cosas así, porque bueno, tienen, como lo uso para profesional, cuando lo usaba solo para personal conseguía hacerle trampas. Podéis ir observando qué tipo de cosas os ponen los algoritmos de Google y de Instagram para ir entendiendo esta lógica que hay detrás y así poder posicionar mejor. Lo vamos a dejar aquí. Hoy hemos desmitificado la palabra algoritmo y hemos explicado qué hay detrás y cómo y cuándo puedes tener un algoritmo. Gracias, Sandra. Si necesitáis más información de esta chica, en Wisar, escrito con wisar.co. No es que se haya dejado la M, es que es .co. No, porque llegamos al nivel profesional del algoritmo, entonces pro. Pro, la habéis cambiado. Bueno, ahora lo repito. Gracias por venir, Sandra. Hoy hemos desmitificado qué es un algoritmo para que podáis entender mejor cómo funcionan y cómo y cuándo poneros el vuestro a vuestra medida y programarlo. Si necesitáis más información, le queréis hacer preguntas o esto de, la empresa de Sandra me buscaría trabajos de acuerdo a mis características, la podéis encontrar en wisar.pro, wisar.pro. Así que cualquier cosa que queráis le podéis escribir. Podéis inscribiros en Wisar si os apetece ver cómo funciona el algoritmo y os ha generado ahora una curiosidad. Gracias. Y ya sabéis que aquí estamos para explicaros la tecnología del día a día sin palabras y con humor. Gracias, Alba. Ya está.